saludo a todos los panelistas, por cierto, a los progresistas en red, a la Fundación Ebert, que apoyó también casi 300 auditores de distintos países, porque esto demuestra la necesidad de a lo menos de iniciar estas conversaciones colectivamente. No puedo sino recordar, y en eso tenemos una deuda, que este tipo de red progresista la construimos en el auge del progresismo en los 90 en América Latina y que coincidió también en Europa. Miramos 20 años después y lo que estamos es uno diciendo qué pasó entre medio, que desistimos de este tipo necesario de alianzas, de cooperación. Voy a ser más minimalista, sobre todo después de haber escuchado a Juan Gabriel en esta ducha de realismo que nos puso, y decir tal vez que lo que hay que hacer a lo menos es plantearnos una estrategia como progresistas en red, de por lo menos levantar en común una agenda entre entre los países que le integran, ojalá sumando a los que todavía no están sumados. Yo colaboro con la cooperación europea, me tocó con un programa que se llama Programa de Cohesión Social de la Unión Europea para América Latina. Ese es su propósito, y hubo un gran encuentro latinoamericano en junio, y precisamente la convocatoria era esto que estamos discutiendo hoy, porque finalmente la pandemia, como lo dijeron los dos panelistas que me precedieron, le puso una lupa de aumento a una realidad estructural que teníamos y que tenía ya tendencias notorias y visibles. Y lo digo porque poco después de terminado ese evento, en donde se hablaron de los dos grandes ejes, que son los que nos juntan hoy, América Latina es la región más desigual del planeta y simultáneamente es la región más desconfiada del planeta. Esto apela no solo a las condiciones estructurales de desigualdad, sino a las maneras en que la ciudadanía subjetivamente percibe y vive su vida cotidiana y por lo tanto interpela sus sistemas políticos. Esto nos interpela a todos. Lo digo porque vino después de eso un segundo semestre del año 2019 de gran convulsión social en los distintos países que nos recordó América Latina del 2011. Esta es una ola que viene como secuela de la crisis del 2011, desde el 2008-2009, que tiene su momento en el 2011, logra capear ese momento, rebrota el año pasado en muchos países, sin duda en Chile con mucha fuerza con el estallido social, pero esto estuvo presente en buena parte de los países de América Latina por razones muy similares. Por lo tanto, hay un fenómeno estructural compartido. Yo voy a hacer muy brevemente, compartir con ustedes unas láminas para mostrar cuál, voy a abstenerme de hablar de Chile, voy a tratar de hablar de la realidad de América Latina y particularmente de los 5 países que estamos convocados hoy día en este panel. ¿Se puede ver? Estás compartiendo. ¿Se logra ver en pantalla? Sí, lo estamos viendo. Ahí está. Pues, muchas gracias. Ok. Lo que pasa es que no a ver si la puedo pasar. Sí. Digamos, este es un marco de realidad sobre el cual basar la discusión de la desigualdad en América Latina. Perdón, se me fue. Bueno. Escogí a los 5 países de la región que estamos presentes acá. Esta es información sistematizada desde el último informe con información actualizada de la CEPAL, para decir que los problemas de la desigualdad, tal como la recogen las encuestas de hogar, y a veces decimos hemos logrado bajar y reducir, la verdad es que son engañosos, porque las subdeclaraciones que hay sobre los más ricos, es decir, el fenómeno que ha habido de concentración de la riqueza,
nos demuestra que incluso estas pequeñas variaciones que ha habido en la mejoría del índice de Gini en estos 5 países son engañosos. Y esto tiene que ver con lo que ha ocurrido como proceso y como fenómeno, que es un fenómeno mundial y que en América Latina tiene gran fuerza y que tiene mayores ingresos en los ingresos totales, en la riqueza. La información con la que solemos trabajar de las encuestas de hogar encubre una realidad de concentración de la riqueza de los ingresos mucho más brutal, que es la que se puede obtener por la vía de esta información tributaria. La pongo para decir que tenemos arrastrado desde el año, llevamos décadas con una desigualdad que, aunque ha disminuido, las más duras del mundo. Si ustedes, el promedio 0,30 de Gini, América Latina tiene 0,47. Estamos a años luz y digo, el promedio de la OCDE está incluso castigado porque hay 2 países como Chile y México con alta desigualdad que forman parte, que arruinan el promedio, digamos, de la OECD. Pero tal vez lo más importante, esto era para graficar la magnitud de la desigualdad en la distribución del ingreso, es que solíamos hablar de desigualdad distributiva y solamente mirábamos la pobreza. Y lo que no mirábamos es qué es lo que estaba pasando en las sociedades durante el periodo, este último periodo. Yo escuchaba la intervención del compañero de la Perseo Abramo, hablando de cuánta disminución de pobreza hubo en el Brasil. América Latina registró en las últimas décadas una importante disminución de la pobreza. Ese proceso se estanca a partir del 2016. Pero la pregunta que cabe es qué pasa con aquellos que dejan de ser pobres en América Latina. Y lo que tiene como trasfondo eso es precisamente este fenómeno de la desigualdad. Esta es una metodología que utiliza la CEPAL. Yo trabajé en otro libro, Estratificación Social de América Latina, en 2000 conclusiones, en rigor, salvo la excepción de un 3%. Si uno toma a los sectores medios altos y altos, estamos hablando del 7% de la población en América Latina. La desigualdad, sin duda, tiene su expresión más cruda en la pobreza, pero afecta a el 90%, sino más, de sus poblaciones. Esto varía de país en país. Yo les puedo dejar ahí después ustedes para que vean las láminas respecto de los países que estamos acá sentados, Argentina, Brasil, Chile. Me di el trabajo de buscar los datos de cada uno de los países para que ustedes adviertan que estamos hablando estructuralmente. Esto es con datos 2017, es prepandemia. Teníamos una sociedad que, si bien en algunos países en su gran mayoría, había logrado romper este signo duro de una pobreza extrema y una pobreza que se sostenía, estaba generando una ficción de países de sectores medios, cuando en rigor lo que estábamos haciendo era generar sectores de alta precariedad que, sometidos a cualquier crisis, vuelven novelmente a situaciones de alto empobrecimiento. Y lo digo porque este es el marco y el contexto en el cual opera la pandemia y en el cual hoy está viviéndose no solo en la emergencia sanitaria, sino una crisis económica y social de una dureza que está golpeando tal vez no solo a los más pobres, porque efectivamente los gobiernos han sido más activos en compensar las caídas de los ingresos de los más pobres, pero está omitiendo a alrededor del 70-80% de la población que, no siéndola, están fuera de los sistemas de protección social de los estados. Esto está castigando a las sociedades, con excepción de los más ricos. Y si ustedes, esta es la última lámina y ahí lo grafica, dónde está la pobreza, dónde están los sectores vulnerables y medios precarios, 2/3 de la sociedad, descontando los sectores medios altos y altos, que, como digo,
están subdeclarados porque son las graficados, lo que significa la concentración del ingreso, que no es muchísimo más pequeño. Y quería esto como marco antecedente de las desigualdades. Pero como les decía, no solo son las desigualdades estructurales que se dan en múltiples dimensiones, y ojo, algo que no ha sido mencionado y que sí quiero dejarlo en claro, si las desigualdades castigan de esta manera los distintos estratos, en el caso de las mujeres, ellas tienen el doble castigo, porque esta desigualdad se expresa por su pertenencia a estrato y por su condición de género. Cualquiera sea la situación de desigualdad que uno vea, está agravada por la condición de género, aumentada con lupa en el periodo de pandemia. Como sabemos todas, las mujeres no solo son las primeras en perder los empleos, las que menos ingresos reciben, sino aquellas que logran conservar el empleo, y especialmente vía teletrabajo, tienen doble y triple carga de cuidados como nunca antes había habido, sobre todo con el cierre del sistema educacional, que implica que además los niños y las niñas y los adolescentes están en las casas a cargo de las mujeres. Por lo tanto, la condición de agravamiento de la desigualdad en las mujeres es hoy en día con una lupa aún más aumentada que la que teníamos. El otro plano, la segunda gran idea, tiene que ver con cómo podemos salir de acá para no distraer no sé cómo salir de aquí. Arriba, Clarisa, tiene que tener una pestañita donde dice dejar de compartir pantalla. Tienes razón, lo acabo de ver. Muchas gracias. Bueno, era un marco simplemente de, pongámosle números gruesos a lo que nos está pasando en estos países, de qué tipo de sociedad estamos hablando con este trasfondo de desigualdad. La segunda tiene que ver cómo se vive en las sociedades. Y esto también, como muy bien se señalaba, esto eran tendencias que sabíamos desde antes. La desconfianza en las instituciones políticas y en las instituciones de la democracia han ido creciendo a niveles alarmantes. Miren, el Latinobarómetro, que es una serie que se aplica desde el año 1995 a la fecha y se aplica en muchas regiones del mundo, nos dice cosas como la siguiente. Mientras en América Latina 2 de cada 10 confían en el otro y es en sus instituciones, en países nórdicos al revés, es 8 de cada 10. Es decir, los niveles de desconfianza en la institucionalidad y en los modelos de convivencia se han agudizado crecientemente en el tiempo. ¿Por qué importa esto? ¿A qué se atribuye? Y si uno mira este estudio en la POP 2019 nos muestra esto mismo. Clarisa, tiene que ver con una... te quedan 3 minutos. 3 minutos. Bueno, en todo caso decir que lo que está en crisis en la desconfianza rebota en la desconfianza en la democracia. Esto no es solo de los países que tienen hoy día gobiernos como los que aquí se mencionaron, Trump o Jair Bolsonaro, sino que hay un modelo de desafección, una tendencia de desafección a la democracia que nos recorre a todos los países. Y esto, por lo tanto, nos lleva a la situación de hoy. Y en mi opinión, con ese cuadro político de deslegitimación de las instituciones políticas y este modelo estructural de desigualdad, la pregunta que hay que hacerse entre los progresistas en red es cómo levantamos una agenda común. Me quedo con el último planteamiento que hizo Juan Gabriel. Aquí lo único que cabe es levantar una agenda compartida del progresismo al interior de cada país y en red en América Latina para reconstruir a partir de la realidad de esta emergencia y de la pospandemia, que será mucho más grave, que se podrá superar la emergencia sanitaria, pero la crisis social y económica nos va a acompañar durante mucho más tiempo. Y muy telegráficamente, para terminar, ¿cuáles serían, en mi opinión, los elementos de esta agenda que nosotros debiéramos construir en conjunto? Yo no creo tener las respuestas, pero creo que tenemos que tenerlas. Primero, es una agenda que tiene que recuperar
una agenda democratizadora. Y la agenda democratizadora, sin duda, tiene una discusión importante al interior de los países, es cómo se reconstruye el vínculo roto entre los sistemas políticos y la ciudadanía, porque buena parte de la política se ha desprovisto de ciudadanía. El nivel de distanciamiento, de desafección, es parte de la realidad que castiga particularmente a los partidos políticos y a los congresos de cualquier signo político. Esto castiga por igual porque el progresismo ha sido gobierno en esta región. Y por lo tanto, ahí hay una agenda que tiene que ver con la manera en que la propia sociedad está respondiendo a esta crisis actual. La realidad en Chile, y acabo de leer en El País, la misma informada por el Perú, sería muy bueno recogerla de estos países, es la capacidad de iniciativa de la propia sociedad organizada para responder frente a las ausencias de un Estado que protege y defienda a las personas en estas situaciones. El surgimiento de las ollas comunes, de los comedores populares, en total ausencia del Estado o con una presencia muy marginal del Estado, aparece revitalizada una organización social que fueron muy potentes para los periodos de luchas democráticas en el periodo de la dictadura y que fueron debilitándose durante 30 años de democracias con partidos que terminaron disociándose, la gran mayoría de ellos, de estas fuerzas sociales que hoy día tienen mucha energía, corren el riesgo de nuevo a quedar en el olvido. La segunda es una agenda de justicia distributiva y de derechos sociales. Yo creo que estamos convocados a redefinir el nuevo pacto político, social y económico en cada país, pero levantarlo como el nuevo pacto social y político que la región tiene que levantar. Chile encontró su camino a través de un proceso constituyente. Nosotros vamos a iniciar por primera vez un recorrido de formular una nueva constitución que nos dé un marco de un nuevo pacto que gobierne las relaciones económicas, políticas y sociales en un país muy fracturado, muy segmentado, además por la crisis. Pero esto está pasando en todos los países. Pacto, sin duda, pasa por un pacto fiscal. La envergadura de universalizar derechos sociales, cuando uno ve las cifras como las que vimos, universalizar la gratuidad de calidad de la salud, de la educación y de la seguridad social, tres pilares fundamentales de la protección social que han emergido como nunca en esta pandemia como los grandes déficits. Y termino con lo último, que es donde más la desprotección se ha dado, fruto de la desigualdad distributiva del país, está asociada a las características del mundo del trabajo. Esto ha castigado a los trabajadores y a las trabajadoras de toda América Latina. Y por lo tanto, la gran demanda que debiéramos levantar y pensar y reflexionar como progresistas en red, es una renta básica universal que garantice condiciones por la sola condición de ciudadanía, no por la fuente laboral, no por el trabajo que se hizo o que se va a hacer. Este es un debate que ya está levantado en Europa y que nosotros, y esto además tiene fenómenos estructurales de cambio, tecnológicos, la aplicación de la precarización del empleo vía las aplicaciones, agravado por lo que son las consecuencias de la pandemia. E insisto, para terminar con lo último, todo esto debe ser cruzado con una agenda de igualdad de género. Los derechos de la mujer, si la CEPAL dice que hemos retrocedido 10 años en el ingreso per cápita, a fines del 2020 prevé, 18 años en materia 14 años en materia de pobreza, resulta que los derechos de la mujer en América Latina vivirán un retroceso de 18 años si no ponemos en el corazón de la agenda de la igualdad, una agenda por la igualdad de derechos universales también de las mujeres. Gracias. Muchísimas gracias, Clarisa. Retomar allí el importante concepto de poner el foco sobre la desigualdad agudísima que vivimos las mujeres. En ese sentido, solo dos referencias a nuestro país. Uno que tiene que ver con los datos dados a conocer por la Organización Economía Feminista, que actualiza